Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo 2. Está conformado por Nicole Bravo, Guillermo Mera y quien le habla, Justin Vinces. El tema que vamos a exponer es importancia de las operaciones unitarias. Ya, vamos a desglosarle por lo que son principalmente las operaciones unitarias, de dónde surgió, las definiciones, la clasificación, la aplicación y la conclusión. Una operación unitaria, como se observa en la imagen, se puede definir como una unidad de transformación, es decir, aquella instancia en la cual se introduce cierta materia prima al entrar en cualquier tipo de procedimiento, la cual se va a transformar para que así tengamos un producto terminado. Entonces, operaciones unitarias se definen como una unidad de transformación. Estas transformaciones pueden ser tanto físicas como químicas, según sea el método operado. Una transformación física es aquella que se caracteriza por ser temporal en el cambio. Y una transformación química es aquella que se caracteriza por sufrir un cambio permanente, es decir, que hubo dentro de esa una reacción química. Como los autores que tenemos es Arthur Delirot, conocido como el profesor Delirot, que definió que cada operación es considerada una operación unitaria. El profesor Delirot del Massachusetts Institute of Technology, conocido mejor como el MIT, una de las mejores universidades del mundo, en 1915 introdujo el concepto de operaciones unitarias, del cual fue que todo proceso químico conducido en cualquier escala puede descomponerse en una serie ordenada de los que se pudiera llamar operaciones unitarias, como pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación, destilación, etc. El número de estas operaciones básicas no es muy grande y generalmente solo unas cuantas entre ellas invierten un proceso determinado. Luego tenemos que Warren Julian y Peter Harriot, de autores del libro de Ingeniería Química, definen que el concepto de operaciones unitarias es mediante un estudio sistemático de esta operación. En sí mismo, operaciones que evidentemente constituyen la trama de la industria y las líneas de producción, se unifica y simplifica el tratamiento de todos los procesos. Y como tercera autora se tiene a la doctora Marta Orozco Flores, autora del libro Operaciones Unitarias, que estudió en la Universidad Central de México, que ella nos menciona los pasos, estadios o unidades que estos independientes del material que se proceda o bien características del sistema en particular se ha restringido a aquellos estadios donde los cambios son esencialmente físicos y afectan a la materia sin afectar sus propiedades químicas. Bueno, lo que es concluyendo con los tres autores, ellos en sí, el primero que es se podría decir el padre de lo que dio el primer concepto de operaciones unitarias, junto a los dos autores del libro y la doctora, concluyen que cada proceso es individual y tiene distintas partes, tanto físicas como químicas, y existen diversos cambios. Dentro de estos cambios existen diversos desgloses, ¿no? Que a continuación mi compañera Nicole les va a dar. Dentro de la clasificación tenemos el flujo de fluidos, transferencia de calor, evaporación, secado, destilación, absorción, extracción líquido-líquido, lixiviación líquido-sólido, separación de membrana, cristalización y separaciones físicas mecánicas. Tenemos como primero el flujo de fluidos. El flujo de fluidos puede clasificarse de muchas maneras, atendiendo diversas características y criterios de velocidad, espacio y tiempo.
De acuerdo a la velocidad del flujo, tenemos el flujo turbulento. Como podemos observar en la gráfica, las partículas del flujo se mueven en trayectorias erráticas, es decir, que solamente no tienen un orden fijo. Y en cambio, las del flujo laminar nos dice que tiene un flujo de aire constante y van en una sola dirección y una velocidad uniforme. De acuerdo a sus cambios de densidad respecto al tiempo, están los comprensibles y los incomprensibles. Los comprensibles son aquellos en los cuales los cambios de densidad van de un punto a otro, pero no son despreciables. Por ejemplo, en la gráfica se observa la aguja que contiene elemento gaseoso dentro de sus partículas y se encuentran menos puntas y pueden aún comprimirse mucho más. En las incomprensibles es aquel en los cuales los cambios de densidad de un punto a otro son despreciables. Como se puede observar ahí, se encuentra la aguja llena de agua o puede ser de elementos sólidos y estos ya no se pueden comprimir más. Siguiente diapositiva. Por variación de velocidad con respecto al tiempo tenemos el flujo permanente y no permanente. El flujo permanente se caracteriza porque tiene las condiciones de velocidad de escurrimiento en cualquier punto, es decir, que no cambian con el tiempo, se quedan allí. En cambio, en el flujo no permanente, las propiedades de un fluido y características mecánicas de ésta serán diferentes de un punto a otro. Por magnitud y dirección de la velocidad del fluido. El flujo uniforme, ahí en la imagen como podemos observar, todos los puntos que se escurren van hacia solamente una sola dirección. En cambio, en el no uniforme, se encuentran cerca de fronteras sólidas por efectos de la viscosidad. Por efectos de vector de velocidad tenemos el flujo rotacional y unidimensional. El flujo rotacional es aquel en el cual se adquieren algunos puntos, valores distintos a cero, como por ejemplo los huracanes que van en forma rotacional. En cambio, en el irrotacional se caracteriza porque dentro de su flujo todo aquello será igual a cero. Y por último, el flujo unidimensional es cuando todos los vectores de velocidad son paralelos y de igual magnitud. Por ejemplo, allí se observa el agua que se mueve paralelamente en una sección transversal. Siguiente diapositiva. Ya la transferencia de calor, forma también parte de esta operación monetaria. Sus principios se basan en la acumulación y transferencia de calor y energía de un lugar a otro, dentro de los cuales tenemos conducción, convección y radiación. Por ejemplo, el calor se transmite a través de las paredes de la casa por medio de la conducción. El agua que hierve en una olla se calienta a través de la convección y la tierra recibe el calor del sol por medio de la radiación. Siguiente. La evaporación. Estudia la evaporación de un disolvente volátil, como por ejemplo el agua, de un soluto no volátil, como la sal o cualquier tipo de material en solución. Ahí en el ejemplo, en la imagen, podemos observar el proceso del azúcar, al tener la meladura del azúcar. Primero se reflexiona la materia prima, pasa por la trituración, después por la clarificación, luego pasa a evaporación y cristalización. Lo que sucede en ese momento es que al momento que se pasa a la evaporación, lo que significa que al obtener el jugo clarificado pasa a los evaporadores que funcionan al vacío para facilitar la ebullición a menor temperatura. En este paso se extrae el 75% del agua al jugo para obtener el producto o meladura, y de allí por último pasamos a la refinación y por último el envasado.
Tenemos el secado, que se trata de la separación de líquidos volátiles, por lo general el agua, de los materiales sólidos. El secado se clasifican de acuerdo al modo de contacto de la fuente de calor y de acuerdo con las condiciones físicas usadas para adicionar calor y extraer el vapor de agua. El secado por contacto directo, el calor necesario para la evaporación de agua lo suministra el aire. Como se puede observar, los propios gases de la combustión del generador de calor entran en contacto con el oro secar. En cambio, en el indirecto, se necesita una fuente térmica para que realice contacto con el objeto a secar. Por ejemplo, ahí se observa que el calor de los gases de escape se traspasa a través de un intercambiador de calor al aire, y una vez que se calienta, será el que aporte la energía térmica suficiente para llevar a cabo el secado. De acuerdo con las condiciones físicas usadas para adicionar calor y extraer el vapor de agua, está el secado a presión atmosférica, al vacío y por congelación. En la presión atmosférica, el calor se añade por contacto directo con aire caliente a presión atmosférica y el vapor de agua formado se elimina al mismo aire. En cambio, el vacío, la evaporación de agua tiene lugar más fácil a presiones reducidas. La transmisión de calor se realiza por la conducción. Y el secado por congelación, o también por otro nombre llamado liofilización, el agua se sublima directamente del material congelado. Por ejemplo, en los alimentos liofilizados suelen ser presentados en formatos como por ejemplo, los cubos, los deshilachados, las tiras, ya que luego se emplean como ingredientes industriales en la fabricación de snacks, sopas instantáneas, caldos en polvo, en cubo, etc. La destilación permite separar los distintos componentes de una mezcla, líquidos o sólidos que se encuentren disueltos o incluso de una mezcla. Por ejemplo, como podemos observar ahí tenemos un sistema cerrado, lo que significa que no puede entrar aire por ahí. Y se compone de una fuente de calor que viene siendo en este caso el mechero, que contiene un líquido al destilar, y la mezcla que se va calentando, el líquido con el punto de la ebullición más baja se vaporiza y se condensa a través del tubo refrigerante, y por eso pasa goteando en el recipiente final. La absorción. Esta es muy utilizada en las industrias químicas y petroleras. Su finalidad es separar uno o varios componentes de una mezcla gaseosa por disolución de un líquido llamado solvente. Por ejemplo, el dióxido de carbono de una mezcla de gas puede eliminarse haciéndose pasar por la mezcla de gas a través de agua, en la que el dióxido de carbono se disuelve y se convierte en agua carbónica. Siguiente diapositiva. La extracción líquido-líquido. El soluto de una solución líquida se separa poniéndolo en contacto con otro disolvente líquido que es relativamente inmiscible en la solución. Como se observa en la imagen, la extracción ideal se da al agitar la mezcla de partida A más C del disolvente B. El soluto A pasa al disolvente. Tras la decantación se obtiene la fase de extracto A más B y líquido portador C. La lixiviación o extracción de sólido líquido consiste solamente en la remoción o extracción de un componente soluble o soluto contenido en un sólido mediante un solvente apropiado. Por ejemplo, cuando pasamos el café. Siguiente diapositiva. La separación de membrana. En este proceso lo que implica es separar un soluto de un fluido mediante la difusión de este soluto, ya sea de un líquido o gas, a través de una membrana semipermeable a otro fluido.
tenemos la cristalización. Esta se refiere a la extracción de un soluto como la sal de una solución por precipitación de dicho soluto. Por ejemplo, tenemos el agua congelada o la evaporación de agua del mar. Y bueno, por último tenemos los físicos mecánicos, que estos implican la separación de sólidos, líquidos o gases por medios mecánicos tales como filtración, sedimentación o reducción de tamaño, que por lo general se clasifican como operaciones unitarias individuales. En estas, como observamos ahí, tenemos tamización, filtración, decantación y separaciones magnéticas. En la tamización, bueno, no debo de aprender. Esta se usa para la separación cuando es necesario tener un solo tamaño de partículas, como por ejemplo el tamizador de harina, para evitar que se formen grumos una vez mezclada con otras sustancias. La filtración es la purificación y limpieza de sustancias líquidas o gaseosas mediante diversos procesos de filtrado. Por ejemplo, nosotros al licuar el jugo en trozo entero, bueno, lo licuamos y todo y se exprime la pulpa para obtener el jugo. La decantación, que bueno, se utiliza para separar líquidos insolubles entre sí y con diferentes densidades. Por ejemplo, antes se usaba el aceite de oliva, separándolo del resto de la aceituna triturada por medio de la decantación. Y por último, la separación magnética, que se utiliza para separar el hierro cuando está mezclado con otros sólidos. Por ejemplo, la grúa con electroimán para el reciclado de la chatarra. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es los campos de aplicación en las operaciones unitarias. Estos son procesos y concretamente llamados operaciones unitarias que constituyen la base de la disciplina básica que se utiliza en las empresas. Son consideradas como los procesos estructurados y que se destinan a modificar propiedades de alimentos, aromas y texturas en ellos. Se cocinan y a su vez introducen un principio de tratamiento antimicrobiano y de conservación, separación, destilación, absorción y extracción, la mayoría de ellas. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las operaciones de transmisión de calor. Son controladas por la transferencia de energía y los alrededores del sistema también pueden intercambiar energía en forma de calor o también trabajo. En las operaciones en las que la velocidad de la transmisión también desempeña un papel controlante dentro del proceso. Como podemos ver, tenemos aquí un evaporador donde entra jugo clarificado y como resultado tenemos jugo más concentrado. En esta operación unitaria se extrae la sustancia líquida a través de incluir calor y permite que se obtenga una solución más concentrada. Siguiente. Para las destilaciones, suceden cuando un líquido tiene dos o más componentes y este es calentado a su punto de ebullición, en el cual su composición será normalmente diferente a la del líquido. La diferencia de la composición de las dos fases en el equilibrio es la base de la destilación y por esta razón es aplicable para separar mezclas que diferentes por sus diferentes volatilidades o presiones de vapor. Es usada normalmente para licores, solventes y también en ciertas partes de lo que es el petróleo. Aquí como tenemos la aplicación de la destilación para el alcohol, consiste en calentar el mismo a un punto de ebullición y poder capturar el vapor que se genera en la torre a destilación. Para las operaciones de absorción, estas son unitariamente de transferencia de materia que se basan en poner en contacto el gas con un líquido y que a su vez se disuelvan
en determinados componentes del gas, dejándolo libre de los mismos. Es física o química y según el gas que el líquido disuelva, hace que reaccione de manera diferente o un nuevo compuesto químico. Tenemos nuestro ejemplo de una salida de gas y una entrada de gas líquida, y estos son mayormente utilizados en torres de absorción para la purificación de gases y a su vez sean emitidos al medio. Esto contribuye mucho a los temas ambientales. Siguiente diapositiva. Ya, ahí tenemos lo que son las operaciones de extracción. Esta es una operación de transferencia de materia basada en soluciones de varios componentes o mezclas líquidas y forman parte del sólido en un disolvente selectivo. Como podemos observar, la extracción líquido-líquido es usada en la industria petrolera para separar los hidrocarburos aromáticos y también para la separación de los asfaltos del petróleo, que también realiza la extracción con propano o a baja temperatura. Siguiente diapositiva. Para la operación unitaria de cristalización, esta la definimos como una operación de transferencia de materia y energía y produce o en ella se forma un sólido como un cristal a partir de una fase homogénea. La fuerza con la que se impulsan ambas etapas es la sobresaturación y la posible diferencia de temperatura que existen entre el líquido y el cristal. Se origina por el cambio de fases. Este proceso en el cual se forma el estado sólido cristalino es a partir de gas y un líquido o una solución. Mayormente la utilizan en la cristalización de sacarosa, también en edulcorantes para la venta a nivel industrial. Como conclusión, las operaciones unitarias son un conjunto de procesos que se separan para el mejor entendimiento de ellos. Sus procesos se encaminan hacia el lugar físico y químico y transforman los alimentos. También son importantes a lo largo de la historia de la ingeniería y complementan uno de los soportes vitales al cuidado del medio, como lo mencioné anteriormente. Se espera que nosotros como ingenieros dominemos los puntos básicos de la materia y seamos conocedores de todos ellos.